Mientras el valle despertaba bajo una luz fría y contenida, el eco de lo ocurrido en la víspera seguía latiendo en cada rincón de Casa Grande como una herida que no había terminado de cerrarse. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que algo se había quebrado. Adriana no había lanzado una simple amenaza. Había puesto en jaque el orden entero sobre el que José Luis llevaba décadas sosteniendo su poder. La noche anterior había dejado una sensación amarga, casi irrespirable. Adriana había abandonado el palacio con el rostro firme, sin lágrimas ni titubeos, como quien ya ha tomado una decisión imposible de revertir. No había gritado, no había suplicado. Simplemente había pronunciado aquellas palabras con una serenidad que resultaba aún más peligrosa. Si Luisa no asistía a su boda, ella tampoco lo haría. No era un capricho ni una rabieta, era una declaración de guerra. Ese mismo amanecer, Adriana se encontraba sola en su habitación, sentada frente a la ventana abierta. El aire helado le rozaba el rostro, pero no lograba enfriar el incendio que le ardía por dentro. Pensaba en Luisa, encerrada, silenciada, tratada como una amenaza cuando en realidad no era más que el recordatorio vivo de una verdad que muchos querían borrar. Adriana sabía que estaba jugando la única carta que le quedaba, y que esa carta podía costarle todo. Mientras tanto, en el ala opuesta del palacio, José Luis no había conciliado el sueño. Caminaba de un lado a otro con pasos cortos, tensos, como si el suelo mismo pudiera traicionarlo. La amenaza de Adriana no era solo emocional, era política, social, simbólica. Un enlace frustrado sería una humillación pública, una grieta en su autoridad, una señal inequívoca de que ya no controlaba ni siquiera a los suyos. Cuando finalmente se sentó frente a Victoria, lo hizo con el rostro endurecido por una mezcla de rabia y cansancio. Ella lo observaba en silencio, acostumbrada a reconocer ese gesto que precedía a las confesiones más oscuras. José Luis tardó en hablar, como si las palabras le pesaran demasiado. Dijo entonces, casi en un murmullo cargado de veneno, que había cometido un error. Que el día en que el pueblo clamó justicia contra ella, el día en que estuvo a punto de ser ajusticiada, debió haber permitido que la condena siguiera su curso. No lo dijo con remordimiento, sino con una frialdad que geló la sangre de Victoria. Aquella frase no era una amenaza ni un reproche. Era una constatación cruel de que, para él, incluso ella podía convertirse en un sacrificio necesario. Victoria no respondió de inmediato. Conocía demasiado bien a José Luis para no entender lo que había detrás de esas palabras. No era arrepentimiento, era miedo. Miedo a perder el control, a verse superado por una muchacha que, desde su punto de vista, había aprendido demasiado rápido a usar las mismas armas que él. Lejos de allí, Alejo observaba el amanecer con una inquietud que no lograba disimular. La insistencia de Braulio le pesaba como una losa. Cada pregunta, cada suposición sobre la muerte de su padre, abría una puerta que Alejo había pasado meses tratando de mantener cerrada. Había jurado que aquello quedaría enterrado, protegido por el silencio de la Santa Hermandad y por la comodidad de las conclusiones oficiales. Pero Braulio no estaba dispuesto a aceptar un relato tan pulcro. Cuando Braulio volvió a hablarle esa mañana, Alejo reaccionó con una brusquedad que no pasó desapercibida. Insistió una vez más en que dejara la investigación, repitió que ya se había interrogado a todos, que no existía motivo alguno para seguir removiendo el pasado. Sin embargo, cuanto más hablaba, más evidente resultaba su nerviosismo. Sus palabras eran firmes, pero su mirada traicionaba un temor profundo, casi infantil. Bárbara, que había observado la escena desde cierta distancia, no pudo evitar sentir que algo no encajaba. Conocía a Alejo desde siempre, sabía distinguir cuándo su enojo era auténtico y cuándo escondía algo más. Y en esta ocasión, aquella reacción desmedida no respondía a una simple preocupación fraternal. Había miedo, culpa, una urgencia por cerrar un asunto que, para él, no debía volver a abrirse jamás. Ese presentimiento se le quedó clavado en el pecho. Bárbara no dijo nada en ese momento, pero la idea empezó a tomar forma en su mente. Alejo ocultaba algo relacionado con esa muerte en el templete, algo que iba más allá del dolor de Braulio. Y cuanto más insistía en frenar la investigación, más clara se volvía esa sospecha. En otro rincón del valle, Mercedes lidiaba con una angustia diferente. La petición de Matilde resonaba en su cabeza desde hacía días. Las cartas que Dámaso había escrito a Gaspar no eran simples recuerdos. Eran fragmentos de una verdad que Matilde necesitaba para poder cerrar heridas que seguían abiertas.
Mercedes sabía que no tenía derecho a exigirlas, pero también comprendía que Dámaso no las retenía por casualidad. Cuando finalmente se enfrentó a él, lo hizo con una mezcla de firmeza y súplica. Le pidió que se las devolviera, que permitiera al menos que Matilde tuviera acceso a esas palabras que habían marcado una parte tan dolorosa de su vida. Pero Dámaso se negó sin rodeos. Su negativa no fue violenta, pero sí absoluta. En su gesto se percibía un cálculo frío, como si esas cartas fueran una moneda de cambio cuyo valor aún no estaba dispuesto a revelar. Esa negativa no hizo más que aumentar la sensación de que Dámaso jugaba un papel más importante del que aparentaba. Y esa misma inquietud comenzaba a extenderse también a Rafael. Desde hacía días, la decisión de su padre de abdicar le parecía precipitada, casi sospechosa. No era propio de José Luis dar un paso así sin tener cada detalle perfectamente atado. Rafael compartió esas dudas con Dámaso, buscando quizá una explicación que calmara su inquietud. Pero lejos de tranquilizarlo, aquella conversación le dejó una sensación aún más amarga. No lograba entender por qué su padre depositaba tanta confianza en ese hombre, ni qué acuerdos podían estar tejiéndose a espaldas de todos. Mientras tanto, Adriana seguía firme en su postura. Cada vez que alguien intentaba hacerla entrar en razón, cada vez que Rafael le pedía cautela, ella respondía con la misma determinación serena. No se trataba solo de Luisa, se trataba de negarse a aceptar una boda construida sobre una injusticia. Sabía que José Luis era capaz de cualquier cosa, y aún así estaba dispuesta a sostener su desafío hasta el final. Victoria, consciente del peligro que aquella decisión entrañaba, decidió intervenir directamente. Buscó a Luisa con una mezcla de autoridad y falsa compasión. Le habló de amistad, de lealtad, de las consecuencias que podía tener arruinarle la vida a Adriana. En cada palabra se escondía una acusación velada. Luisa era presentada como la responsable de un conflicto que en realidad no había provocado. Luisa escuchó en silencio, sintiendo cómo el peso de la culpa intentaba aplastarla una vez más. Sabía que su mera existencia era vista como un problema, como un obstáculo incómodo. Y aún así, en lo más profundo, comprendía que Adriana no estaba luchando solo por ella, sino por algo mucho más grande, por el derecho a no someterse. El valle entero parecía contener la respiración. Las alianzas se tensaban, los silencios se volvían más elocuentes que las palabras, y cada personaje avanzaba sabiendo que el equilibrio que había sostenido tantas mentiras estaba a punto de romperse. Adriana había dado el primer golpe, y las consecuencias aún estaban por desplegarse, lentas e inevitables, como una tormenta que ya se adivina en el horizonte. Mientras la presión crecía en los pasillos de palacio, la figura de Adriana empezaba a adquirir un peso distinto, casi incómodo, para todos los que habían aprendido a obedecer sin cuestionar. Ya no era solo la novia a punto de casarse, sino el epicentro de una tensión que amenazaba con desnudar viejos pactos y silencios cuidadosamente sostenidos. Cada uno reaccionaba a su desafío desde su propio miedo. Rafael fue quien más sintió el impacto de esa firmeza. La amaba, pero conocía demasiado bien a su padre. Sabía que José Luis no toleraba los ultimátums, y menos aún cuando provenían de alguien que, hasta hacía poco, había sido tratada como una joven fácil de conducir. Intentó razonar con ella, no para hacerla ceder, sino para prepararla. Le habló de las represalias posibles, de la capacidad de José Luis para torcer cualquier situación a su favor, incluso cuando parecía acorralado. Adriana lo escuchó con atención, pero sin dar un paso atrás. En su interior, la decisión ya estaba tomada. No podía permitir que su boda se convirtiera en la confirmación pública de una injusticia. Para ella, aceptar la ausencia de Luisa equivalía a aceptar que el miedo seguía dictando las reglas. Y estaba cansada de vivir bajo ese miedo heredado, transmitido de generación en generación como una maldición silenciosa. José Luis, por su parte, empezó a mover hilos con rapidez. No gritó, no castigó de inmediato, no mostró la furia que muchos esperaban. Su estrategia fue otra, el desgaste. Dejó que la incertidumbre se filtrara, que la amenaza de Adriana flotara sin respuesta clara, como si así pudiera quebrarla. Pero cada hora que pasaba sin una solución concreta hacía que su autoridad pareciera menos sólida. Victoria percibía ese temblor, conocía a su esposo lo suficiente para entender que aquel silencio no era prudencia, sino cálculo. Sin embargo, también intuía que Adriana había cruzado una línea peligrosa. No solo lo había desafiado como duque,
sino como hombre acostumbrado a decidir sobre el destino de los demás. Y eso, para José Luis, era imperdonable. En paralelo, la obsesión de Braulio avanzaba con paso firme. No se dejó intimidar por las palabras de Alejo ni por el peso del dictamen de la Santa Hermandad. Para él, la versión oficial no explicaba las sombras que seguían rodeando la muerte de su padre. Cada detalle que recordaba, cada silencio que encontraba, reforzaba su convicción de que alguien había mentido, y de que esa mentira seguía protegiendo a un culpable. Alejo vivía esa insistencia como una amenaza constante. Dormía poco, pensaba demasiado, reaccionaba con brusquedad ante cualquier comentario que rozara el tema. En su mente, el pasado se presentaba no como un recuerdo, sino como una presencia viva, dispuesta a salir a la luz en el peor momento posible. Y cuanto más intentaba sofocar la investigación, más evidente resultaba su temor. Bárbara, atenta a cada gesto, empezó a unir piezas. Recordó conversaciones antiguas, reacciones que en su momento había pasado por alto, y ahora adquirían un significado distinto. El nerviosismo de Alejo no encajaba con la simple protección de un amigo. Había algo más profundo, algo que lo implicaba directamente. Esa sospecha no la abandonó, y comenzó a observarlo con una cautela nueva, casi dolorosa. Mientras tanto, Mercedes se debatía entre la lealtad y la justicia. La negativa de Dámaso a devolver las cartas no solo la había frustrado, sino que había despertado una inquietud difícil de nombrar. ¿Por qué aferrarse a unos escritos tan íntimos? ¿Qué temía que se descubriera si Matilde los leía? Cada respuesta parecía abrir una pregunta aún más incómoda, y Mercedes empezó a sentir que estaba pisando un terreno peligroso. Dámaso, consciente de esas miradas, mantenía su postura con una calma estudiada. No necesitaba alzar la voz ni justificarse. Sabía que su valor residía precisamente en lo que callaba. Y ese silencio, cargado de información no compartida, empezaba a incomodar incluso a Rafael, que veía en él a un aliado demasiado bien posicionado. La conversación entre Rafael y Dámaso dejó un pozo amargo. Rafael no obtuvo las respuestas que buscaba, pero sí la confirmación de que algo se estaba decidiendo sin su conocimiento. La rapidez con la que su padre parecía dispuesto a abdicar, la confianza casi ciega depositada en Dámaso, y el momento elegido para hacerlo todo resultaban, cuanto menos, sospechosos. En medio de esa maraña de tensiones, Luisa se sentía cada vez más atrapada. Las palabras de Victoria habían sido suaves en la forma, pero crueles en el fondo. La habían hecho sentir responsable de un conflicto que no había buscado, culpable de una guerra que otros habían iniciado. Y aún así, en su interior, crecía una certeza dolorosa. Si cedía, si convencía a Adriana de aceptar su ausencia, estaría traicionando no solo a su amiga, sino a sí misma. El valle seguía su rutina cotidiana, pero bajo esa aparente normalidad se acumulaban decisiones irreversibles. Cada personaje avanzaba con la sensación de que el tiempo se agotaba, de que el siguiente movimiento podía cambiarlo todo. Adriana mantenía su postura, José Luis preparaba su respuesta, y las verdades enterradas comenzaban a remover la tierra que las cubría. Nada se había resuelto aún, pero ya no había vuelta atrás. La boda, la investigación, las cartas, la abdicación, todo parecía converger hacia un mismo punto de ruptura. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos intuían que, cuando esa ruptura se produjera, no habría vencedor sin pérdida, ni verdad sin consecuencias. Precisamente en ese instante en que todos parecían moverse con cautela, como si el más mínimo gesto pudiera provocar un derrumbe, Adriana comprendió que su decisión había dejado de pertenecerle solo a ella. Su ultimátum había activado miedos dormidos, había obligado a cada uno a mirarse sin disfraces, y ahora el silencio que la rodeaba no era indiferencia, sino expectativa contenida. Nadie sabía aún quién cedería primero. José Luis, acostumbrado a imponer sin ser cuestionado, empezó a sentir el peso de una autoridad que ya no resultaba incuestionable. No lo admitía en voz alta, pero la amenaza de un enlace frustrado lo perseguía como una sombra constante. En los pasillos, los criados bajaban la voz al verlo pasar, y ese simple gesto bastaba para recordarle que su poder dependía, más de lo que le gustaría reconocer, de la apariencia de control. Victoria observaba ese desgaste con una mezcla de inquietud y resentimiento. Sabía que la firmeza de Adriana no era una bravata, y comprendía que, si la boda no se celebraba, la humillación recaería sobre toda la familia. Sin embargo, lo que más la perturbaba no era el escándalo público,
sino la sensación de haber perdido el dominio sobre los hilos que siempre había manejado con destreza. Adriana ya no era una pieza obediente. Mientras tanto, Alejo vivía atrapado en una tensión que se volvía casi física. Cada conversación con Braulio lo dejaba exhausto, como si tuviera que sostener un peso invisible. Intentaba convencerse de que la verdad estaba a salvo, protegida por resoluciones oficiales y silencios cómplices, pero algo en la mirada de Braulio le decía que esa tranquilidad era falsa. El pasado no se conformaba con permanecer enterrado. Braulio, por su parte, avanzaba impulsado por una determinación que ni siquiera él terminaba de comprender. No se trataba solo de justicia, sino de una necesidad íntima de darle sentido a la muerte de su padre. Cada vez que Alejo insistía en frenar la investigación, Braulio sentía que se acercaba un poco más a una verdad incómoda. La resistencia del otro era, paradójicamente, la confirmación de que iba por el camino correcto. Bárbara, atrapada entre su afecto por Alejo y la sospecha creciente, comenzó a distanciarse emocionalmente. No podía ignorar la sensación de que algo grave se ocultaba tras ese miedo mal disimulado. Recordaba detalles que antes le habían parecido irrelevantes, silencios prolongados, miradas esquivas, reacciones exageradas. Todo encajaba ahora con una claridad inquietante que la obligaba a replantearse lo que creía saber. En otro frente, Mercedes sentía que su insistencia con las cartas había abierto una brecha peligrosa. La negativa de Dámaso no solo era una cuestión de control, sino una declaración de poder. Él sabía que esos papeles tenían un valor que iba más allá del sentimentalismo, y su decisión de retenerlos parecía responder a un cálculo más amplio, uno que Mercedes empezaba a temer. Matilde, ajena a muchos de esos movimientos, esperaba una respuesta que no llegaba. La incertidumbre la desgastaba, y la sensación de que su historia seguía en manos de otros la hacía sentirse pequeña, vulnerable. Las cartas representaban para ella una oportunidad de entender, de cerrar un capítulo que nunca había podido leer completo. Y la negativa de Dámaso prolongaba ese dolor de forma deliberada. Rafael, cada vez más incómodo con la actitud de su padre, empezó a preguntarse hasta qué punto conocía realmente a José Luis. La rapidez de la abdicación, la confianza depositada en Dámaso, y ahora el pulso abierto con Adriana dibujaban un retrato distinto del hombre que siempre había admirado. Compartir sus dudas no le traía alivio, al contrario, lo aislaba, lo obligaba a enfrentarse a una verdad que aún no estaba preparado para aceptar. Adriana, consciente de todas esas tensiones, se mantenía firme, pero no indiferente. En la soledad de su habitación, el miedo también la visitaba. No temía perder la boda, sino descubrir hasta dónde podía llegar José Luis para no ceder. Pensaba en Luisa, en el precio que ella seguía pagando por existir, y se repetía que no podía claudicar sin traicionarse. Luisa, atrapada entre la presión de Victoria y la lealtad de Adriana, vivía sus días con una culpa que no le pertenecía. Cada palabra de Victoria resonaba como un recordatorio de su fragilidad, de lo fácil que era convertirla en chivo expiatorio. Y aún así, en el fondo, crecía en ella una fuerza inesperada, la certeza de que no debía desaparecer para facilitar la paz de otros. El valle seguía acumulando silencios. Nada estallaba todavía, pero todo parecía a punto de hacerlo. Las decisiones tomadas en voz baja empezaban a chocar entre sí, y las alianzas tradicionales se resquebrajaban sin ruido. Adriana había tensado la cuerda, Alejo intentaba ocultar lo inevitable, y José Luis se preparaba para una respuesta que definiría su legado. Al cabo de un momento, quedó claro que ya no se trataba solo de una boda, de una investigación o de unas cartas. Se trataba del poder de decidir, de quién tenía derecho a imponer su verdad y quién debía cargar con las consecuencias. Y en ese juego peligroso, cada paso acercaba a todos a un punto sin retorno que empezaba a perfilarse con nitidez inquietante. Ese mismo día, el peso de las decisiones comenzó a sentirse con una claridad casi insoportable. La calma aparente del valle ya no lograba disimular la tensión que recorría cada estancia, cada conversación interrumpida, cada mirada esquiva. Todo parecía avanzar hacia un desenlace que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos intuían inevitable. José Luis pasó la mañana encerrado, revisando documentos que apenas lograban distraerlo de un pensamiento persistente. La idea de abdicar, que durante tanto tiempo había considerado un gesto estratégico, empezaba a adquirir matices distintos. No solo implicaba renunciar al ducado, sino también a la posición de consejero real que tanto había codiciado. Aquello no era un simple trámite,
era una pérdida de poder real, y la premura con la que se estaba produciendo no hacía sino alimentar las sospechas de quienes lo rodeaban. Rafael fue uno de los primeros en percibir esa grieta. Observaba a su padre con una atención nueva, casi dolorosa, tratando de comprender qué lo empujaba a tomar una decisión tan drástica. No lograba conciliar la imagen del hombre calculador que siempre había conocido con esa urgencia casi nerviosa. Y cuanto más lo pensaba, más claro tenía que alguien estaba influyendo en él de una forma que no alcanzaba a ver. Dámaso, presente en esos movimientos, se mantenía en una discreta cercanía. No imponía su criterio abiertamente, pero su presencia constante, su acceso privilegiado, hablaban por sí solos. Rafael empezó a preguntarse si esa confianza no escondía un acuerdo previo, algo sellado en silencio, lejos de los oídos de la familia. Esa duda, una vez instalada, no dejó de crecer. Victoria, atrapada entre el miedo y la ira, sentía que el control se le escapaba de las manos. La firmeza de Adriana la descolocaba, pero lo que más la inquietaba era la posibilidad de que José Luis cediera. Para ella, permitir que Luisa asistiera a la boda no era solo una concesión, sino una derrota simbólica. Y Victoria no estaba dispuesta a aceptar esa humillación sin luchar. Por eso volvió a buscar a Luisa, esta vez con un tono menos velado. Le habló de consecuencias, de responsabilidades, de lo que significaría para Adriana haber truncado su futuro por una decisión que, según ella, podía evitarse. Cada palabra iba dirigida a quebrar su resistencia, a convencerla de que desaparecer era un acto de amor, no de rendición. Luisa escuchó, sintiendo cómo esa presión se transformaba en una carga insoportable. Sabía que Victoria no apelaba a la razón, sino al sacrificio. Le pedía que se borrara una vez más para que otros pudieran mantener su estabilidad. Pero algo había cambiado. La determinación de Adriana le había dado una fuerza inesperada, una que la ayudaba a comprender que su silencio solo perpetuaba la injusticia. Mientras tanto, Alejo seguía atrapado en su propio laberinto. Cada avance de Braulio lo obligaba a revivir una noche que había jurado no recordar. La escena del templete regresaba con una nitidez cruel. El silencio, la sombra, el instante exacto en que todo se había precipitado. Y aunque intentaba convencerse de que nadie podría probar nada, el miedo a ser descubierto comenzaba a dominarlo. Braulio, ajeno a esa tormenta interior, seguía avanzando con pasos firmes. Había hablado con personas que nunca habían sido interrogadas, había escuchado rumores que contradecían la versión oficial, y cada nueva pista reforzaba su convicción de que la verdad había sido manipulada. No sabía aún a dónde lo llevaría esa búsqueda, pero estaba decidido a no detenerse. Bárbara, cada vez más consciente de la gravedad de lo que se estaba gestando, empezó a temer que la verdad no solo dañara a Alejo, sino a todos. El amor que sentía por él chocaba frontalmente con su necesidad de justicia, y esa contradicción la desgarraba. Sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir de qué lado situarse. En paralelo, Mercedes volvió a insistir con Dámaso, pero la respuesta fue la misma. Su negativa no dejaba lugar a la esperanza. Aquellas cartas seguían siendo un arma en manos de alguien que parecía disfrutar de su poder silencioso. Mercedes comprendió entonces que no estaba ante una simple disputa personal, sino frente a una red de intereses que se entrelazaban de forma peligrosa. Adriana, consciente de que el tiempo se agotaba, mantuvo su postura sin titubeos. Cada hora que pasaba sin una respuesta clara de José Luis reforzaba su determinación. No podía permitir que la boda se celebrara bajo una condición impuesta por el miedo. Para ella, ese día debía ser una afirmación de libertad, o no sería. El valle, testigo mudo de tantas historias truncadas, parecía inclinarse hacia un nuevo punto de quiebre. Las decisiones ya no podían postergarse, y las consecuencias empezaban a perfilarse con una claridad inquietante. José Luis debía elegir entre ceder o imponer, Alejo entre ocultar o enfrentar, y todos los demás entre callar o romper el silencio que los había protegido durante tanto tiempo. Nada estaba resuelto, pero la sensación de inminencia lo impregnaba todo. Como si cada paso, cada palabra no dicha, acercara un poco más el momento en que la verdad, por fin, exigiría su lugar. Poco después, la tensión alcanzó un punto en el que incluso los silencios empezaron a resultar incómodos. En Casa Grande ya no se hablaba de la boda como de una celebración inminente, sino como de una amenaza suspendida en el aire. Cada gesto de José Luis era observado con atención, cada ausencia interpretada como una señal,
y esa vigilancia constante empezó a desgastarlo más de lo que estaba dispuesto a admitir. José Luis comprendía que el tiempo jugaba en su contra. La firmeza de Adriana no se debilitaba y, lejos de disiparse, la duda empezaba a filtrarse entre quienes siempre lo habían respaldado. El duque sentía que su autoridad ya no era un bloque sólido, sino una estructura que crujía bajo el peso de demasiadas concesiones pendientes. Y lo que más lo enfurecía era saber que todo había comenzado con una mujer a la que había intentado silenciar. Rafael, atrapado entre el amor y la desconfianza, vivía esos días con una angustia silenciosa. Quería proteger a Adriana, pero también necesitaba entender a su padre. Cada conversación con José Luis le dejaba la sensación de estar hablando con alguien que ya había tomado una decisión, aunque se negara a confesarla. Esa distancia, antes impensable, se convertía ahora en un abismo difícil de salvar. Dámaso seguía moviéndose con una calma que resultaba inquietante. No necesitaba intervenir abiertamente para influir. Su simple presencia bastaba para recordar que había cosas que se estaban decidiendo fuera del alcance de los demás. Rafael empezó a ver en él no solo a un confidente de su padre, sino a una pieza clave de un engranaje que desconocía y que podía resultar devastador para la familia. Victoria, cada vez más consciente de que el desenlace se acercaba, se debatía entre dos frentes. Por un lado, la humillación de ceder ante Adriana, por otro, el riesgo de que el escándalo acabara arrastrándolos a todos. Esa tensión la llevaba a actuar con una dureza creciente, especialmente con Luisa, a quien seguía considerando el origen de todo el conflicto. Luisa, agotada emocionalmente, empezaba a comprender que su presencia era utilizada como moneda de cambio. Cada vez que alguien hablaba de la boda, sentía que su nombre se pronunciaba como una amenaza velada. Sin embargo, la actitud de Adriana la había empujado a replantearse su propio papel. Por primera vez, se permitió pensar que no tenía por qué desaparecer para que otros pudieran ser felices. En paralelo, la investigación de Braulio avanzaba en silencio, pero con consecuencias cada vez más profundas. Había encontrado contradicciones en testimonios antiguos, pequeños detalles que no encajaban con la versión oficial. Cada hallazgo reforzaba su convicción de que la verdad había sido sacrificada en nombre de una paz aparente. Y esa certeza lo hacía avanzar sin miedo, aun sabiendo que podía desatar una tormenta. Alejo percibía ese avance como una cuenta atrás. Su comportamiento se volvió más errático, más vigilante. Evitaba encuentros, respondía con brusquedad, y en su interior crecía la certeza de que el pasado estaba a punto de alcanzarlo. Sabía que, si Braulio llegaba demasiado lejos, no habría argumento ni resolución oficial que pudiera protegerlo. Bárbara, observando ese deterioro, empezó a sentir una tristeza profunda. El hombre al que quería se estaba desmoronando ante sus ojos, y ella no sabía si debía tenderle la mano o exigirle la verdad. La sospecha se mezclaba con el afecto, creando un conflicto interno que la dejaba paralizada. Entendía que, hiciera lo que hiciera, nada volvería a ser igual. Mercedes, por su parte, empezó a sospechar que las cartas no eran el único secreto que Dámaso guardaba. Su negativa constante ya no parecía un simple capricho, sino parte de una estrategia más amplia. Y esa idea la inquietaba profundamente, porque intuía que, cuando la verdad saliera a la luz, arrastraría consigo historias que muchos preferían mantener enterradas. Adriana, consciente de que estaba empujando a todos al límite, no se arrepentía. Sabía que su postura estaba rompiendo equilibrios frágiles, pero también comprendía que esos equilibrios se habían construido sobre el miedo y el silencio. Para ella, sostener el ultimátum era la única forma de no traicionarse, aunque eso significara poner en riesgo su propia felicidad. El valle entero parecía avanzar hacia un cruce de caminos. Cada personaje cargaba con su propia culpa, su propio miedo, su propia verdad incompleta. Y mientras la boda seguía en suspenso, las decisiones que se estaban tomando en la sombra empezaban a perfilar un futuro incierto, uno en el que ya no bastaría con callar para sobrevivir. Unas horas más tarde, la sensación de estar al borde de un colapso se hizo imposible de ignorar. En Casa Grande, incluso los pasos resonaban con un eco distinto, como si las paredes mismas presintieran que algo estaba a punto de romperse. Las miradas se cruzaban cargadas de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta, y cada encuentro fortuito parecía esconder una advertencia silenciosa. José Luis empezó a comprender que ya no controlaba el ritmo de los acontecimientos. La firmeza de Adriana había desbaratado su estrategia de desgaste,
y la presión comenzaba a volverse insoportable. No podía permitirse un escándalo público, pero tampoco estaba dispuesto a ceder sin imponer un precio. En su interior, el cálculo político chocaba con el orgullo herido, generando una tensión que lo mantenía en constante alerta. Victoria, testigo de ese conflicto interno, se sentía cada vez más desplazada. La posibilidad de que su esposo aceptara las condiciones de Adriana la llenaba de una rabia sorda. Para ella, Luisa seguía siendo una amenaza intolerable, una presencia que desafiaba el orden que había defendido durante años. Y la idea de verla entrar en la iglesia como invitada era una humillación que no estaba dispuesta a aceptar sin oponer resistencia. Luisa, ajena a muchos de esos movimientos, empezaba a notar un cambio en la forma en que la miraban. Ya no era solo la mujer a la que había que ocultar, sino el símbolo de una lucha que otros habían decidido librar por ella. Esa consciencia le producía miedo, pero también una extraña sensación de dignidad. Por primera vez, comprendía que su vida no tenía por qué ser siempre un sacrificio silencioso. Adriana, firme en su postura, sentía el peso de cada segundo que pasaba sin una respuesta clara. Sabía que estaba empujando a José Luis a una decisión que podía volverse contra ella, pero no estaba dispuesta a retroceder. En su mente, la boda había dejado de ser un sueño romántico para convertirse en un acto de coherencia, una afirmación de valores frente a un sistema que había normalizado la injusticia. Rafael, atrapado entre esos dos mundos, empezó a sentir que el suelo se movía bajo sus pies. La desconfianza hacia su padre crecía, alimentada por la influencia evidente de Dámaso y por la rapidez con la que se estaba gestando la abdicación. Rafael no entendía por qué José Luis parecía dispuesto a renunciar a tanto en tan poco tiempo, ni qué promesas se habían hecho en la sombra para justificar ese paso. Dámaso, siempre en segundo plano, observaba con atención. No intervenía, pero su silencio era elocuente. Sabía que cada movimiento de José Luis lo acercaba a una posición de poder que pocos sospechaban. Y mientras los demás discutían sobre la boda y las apariencias, él seguía guardando información clave, convencido de que el momento de utilizarla aún no había llegado. En paralelo, la investigación de Braulio comenzaba a inquietar a más personas. Algunos murmullos empezaron a circular, comentarios apenas susurrados que hablaban de aquella noche en el templete con una versión menos limpia de lo que se había contado. Braulio sentía que se aproximaba a una frontera peligrosa, pero estaba decidido a cruzarla, aunque eso significara desestabilizar todo el valle. Alejo percibía esos rumores como una amenaza directa. El miedo empezó a filtrarse en cada uno de sus gestos, y su comportamiento se volvió más defensivo, más tenso. Sabía que, si la verdad salía a la luz, no solo perdería la tranquilidad, sino también el respeto de quienes lo rodeaban. Y esa posibilidad lo empujaba a cometer errores, a reaccionar con una dureza que ya no podía justificarse. Bárbara, observando ese deterioro, empezó a aceptar una idea que le resultaba insoportable. Tal vez el hombre que amaban no era quien ella creía. Esa sospecha la llenaba de tristeza, pero también de una determinación nueva. Entendía que, llegado el momento, tendría que decidir si proteger a Alejo o enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Mercedes, cada vez más inquieta, empezó a sentir que las cartas de Dámaso eran solo la punta del iceberg. La negativa a entregarlas ya no le parecía un gesto aislado, sino parte de una estrategia más amplia, una red de silencios diseñada para mantener el control. Y esa certeza la empujó a estar más atenta, a escuchar más, a observar con mayor cuidado. El valle, sumido en esa tensión acumulada, parecía avanzar hacia un punto de no retorno. Las decisiones se tomaban a medias, los silencios se volvían insoportables, y cada personaje empezaba a comprender que el equilibrio que habían conocido estaba a punto de romperse. La boda seguía en suspenso, la verdad avanzaba desde las sombras, y el miedo comenzaba a perder su poder como herramienta de control. Todo indicaba que el siguiente paso, viniera de quien viniera, marcaría un antes y un después. Y en ese instante de espera contenida, el valle entero parecía contener la respiración, consciente de que el desenlace ya no podía aplazarse mucho más. Precisamente en ese instante final, cuando el cansancio emocional empezaba a mezclarse con una lucidez dolorosa, cada uno comprendió que ya no quedaban refugios posibles. El tiempo de aplazar decisiones había terminado. El valle entero parecía inclinarse hacia un desenlace que no traería alivio inmediato, sino consecuencias duraderas, imposibles de disimular. José Luis,
encerrado en sus pensamientos, asumió que su margen de maniobra era mínimo. La amenaza de Adriana no se había diluido y, lejos de desgastarse, había ganado fuerza. La posibilidad de permitir la presencia de Luisa en la boda se le antojaba una derrota, pero la alternativa, una boda suspendida, un escándalo público, una autoridad cuestionada, era aún más peligrosa. Por primera vez en mucho tiempo, el duque se sintió acorralado por una verdad incómoda. Ya no podía imponer sin negociar. Victoria percibió ese cambio con una claridad que la llenó de temor. Conocía a su esposo lo suficiente para entender que, cuando comenzaba a ceder terreno, lo hacía no por convicción, sino por necesidad. Y esa necesidad la dejaba a ella en una posición vulnerable. Su animadversión hacia Luisa se intensificó, no solo por lo que representaba, sino porque se había convertido en el símbolo de una pérdida de control que no estaba dispuesta a aceptar. Luisa, mientras tanto, atravesaba un conflicto silencioso. Sabía que su nombre estaba en boca de todos, que su presencia era el eje de un pulso de poder que la superaba. Pero también sentía, quizá por primera vez, que no estaba completamente sola. La determinación de Adriana había abierto una grieta en un sistema que siempre la había condenado a desaparecer. Esa grieta le daba miedo, pero también esperanza. Adriana, firme hasta el final, asumía el peso de su decisión con una serenidad que sorprendía incluso a Rafael. Sabía que estaba arriesgando su boda, su futuro inmediato, pero también sabía que aceptar una condición impuesta por el miedo significaría empezar su matrimonio traicionándose. Para ella, ese sí solo tenía sentido si nacía de la libertad, no de la sumisión. Rafael, dividido entre el amor y la desconfianza, empezaba a comprender que su familia se encontraba en un punto de inflexión. La figura de su padre ya no era incuestionable, y la sombra de Dámaso se hacía cada vez más alargada. Compartir sus dudas no le había dado respuestas, pero sí la certeza de que había decisiones tomadas a sus espaldas, decisiones que podían alterar el equilibrio del valle para siempre. Dámaso, observador silencioso, intuía que el desenlace se acercaba. Sabía que, ocurriera lo que ocurriera con la boda, el proceso de abdicación ya había puesto en marcha un cambio irreversible. Las cartas, los secretos, las lealtades rotas, todo acabaría encontrando su lugar en el momento oportuno. Y él estaba preparado para cuando ese momento llegara. En paralelo, Braulio sentía que estaba más cerca que nunca de la verdad. Los rumores, las contradicciones, los silencios nerviosos empezaban a dibujar un escenario claro. No sabía aún quién caería cuando la verdad se hiciera pública, pero tenía la certeza de que ya nadie podría detenerlo. La muerte de su padre no quedaría sepultada bajo resoluciones convenientes. Alejo, atrapado por ese avance, comprendió que el miedo ya no bastaba para mantener a raya el pasado. Cada gesto, cada palabra, lo delataba un poco más, y aunque intentaba convencerse de que aún podía controlar la situación, en el fondo sabía que la verdad no se deja encerrar indefinidamente. Bárbara, con el corazón dividido, aceptó que el amor no siempre es suficiente para proteger del derrumbe. La sospecha que había intentado ignorar se había convertido en una presencia constante, obligándola a prepararse para una revelación que podía destruirlo todo. Sabía que, cuando llegara ese momento, ya no podría mirar hacia otro lado. Mercedes, por su parte, entendió que las cartas eran solo el principio. El entramado de silencios que había sostenido al valle durante años estaba empezando a resquebrajarse, y nadie saldría ileso cuando finalmente se rompiera. Esa certeza la llevó a observar con una atención nueva, consciente de que cada detalle podía ser decisivo. Así, el capítulo se cerraba sin una respuesta definitiva, pero con una promesa inquietante. La boda seguía en suspenso, la verdad avanzaba desde las sombras y el poder comenzaba a tambalearse. En Valle Salvaje, nada volvería a ser igual. El chantaje de Adriana y el temor de Alejo no eran episodios aislados, sino el preludio de un ajuste de cuentas inevitable que estaba a punto de sacudir los cimientos de todo el valle.